Gracias por acompañarnos en este programa de inmigración. Los temas que trataremos son los cambios al asilo en las cortes, la nueva decisión del BIA sobre los pagos del asilo, los viajes y nuevos fallos sobre las detenciones y novedades del I-220A, CBP-1, parol humanitario y las peticiones familiares. La primera pregunta. De acuerdo con la nueva regla de asilo, ¿qué tipos de casos de asilo afirmativo serían remitidos directamente frente a un juez de inmigración? Y con el nuevo reglamento, a partir del 28 de julio del 2026, van a tomar en consideración los casos de asilo que estén afirmativos, o sea, pendientes a UCIS. Van a tomar varias medidas en términos de decidir si van a remitirlos directamente a la corte o ellos van a adjudicar los casos. Entre los parámetros que ellos toman esa decisión, pues por ejemplo, si la persona presentó el asilo fuera del año de haber entrado al país y entonces está extemporáneo y no tiene una excusa excepcional, no tiene ninguna forma de explicar el por qué presentó su asilo fuera de término. También, si la persona tiene un récord criminal serio, pueden tomar eso en consideración. Si la persona alguna vez ayudó o estaba promoviendo actos terroristas, son consideraciones que toman para remitir el caso directamente a la corte. También, si la persona no cumple con los requisitos legales para demostrar que cumple con lo que dice la ley, por ejemplo, que en un caso de opinión política, pues tiene que demostrar que la persecución que sufrió fue en base a esa opinión política y tiene que demostrar con pruebas su testimonio, etcétera, y cumplir con todos los requisitos de ley. Si el oficial que esté revisando el caso en ese momento determina que no cumple con los requisitos, puede remitir directamente el caso a la corte. Si ya tengo una entrevista programada de asilo con USCIS, ¿la nueva regla no aplica en mi caso? Si tiene una entrevista programada, no necesariamente el oficial puede, siempre y cuando usted cumpla con todos los requisitos, que haya presentado su asilo a tiempo, que no tenga récord criminal y que, por ejemplo, no tenga un estatus legal en el país durante el tiempo que ha permanecido, pues el oficial puede tomar la determinación directamente. Eso no significa que le van a aprobar su caso de asilo. ¿Okay? Eso es otra determinación que hace el oficial de inmigración. Si el oficial por alguna razón no quiere aprobar el caso, pues lo que hace es que lo puede remitir directamente a la corte y usted tendría la oportunidad delante del juez de inmigración nuevamente de pelear su caso. Pero ya sería un asilo defensivo, no afirmativo. ¿Sería buena idea enviar más información a USCIS para fundamentar mi caso de asilo o es mejor esperar a que ellos tomen una decisión? Ok, en esta etapa yo le diría que lo importante es que tenga toda la evidencia actualizada, que tenga que esté traducida toda esa evidencia porque tiene que presentarse en inglés con un certificado de traducción y también tiene que estar seguro de que tenga su caso, su dirección actualizada, así como la dirección de su abogado en caso de que le envíen una notificación para que usted se entere a tiempo. Por favor, explíquenos la nueva decisión del BIA que beneficiaría a las personas que perdieron el asilo por no pagar a tiempo. Ok, esa decisión básicamente lo que dice es que bajo el Big Beautiful Bill, las personas que tengan un asilo pendiente están obligadas a pagar una cuota anual de $102. Y entonces, las personas que en el caso que tengan corte o estén con UCIS, si esa persona no pagó esa cuota en el término que tenía que haberlo pagado, pues ya automáticamente le pueden cerrar su caso, denegar su caso de asilo. Ahora, la decisión tiene una parte favorable que dice que las personas que tengan otros remedios delante de la corte, que no necesariamente sea el asilo, por ejemplo, que tengan un withholding of removal o que hayan presentado una petición de protección bajo la Convención contra la Tortura, pues esos remedios permanecen activos delante de la Corte de Inmigración. No le pueden simplemente desestimar o cerrar el caso con el hecho que no haya pagado la cuota. Otra pregunta. ¿Las personas que tengan solicitudes pendientes de residencia o de asilo pudieran ser detenidas en aeropuertos del país? Sí, hemos
hemos visto un alza últimamente en las detenciones en los aeropuertos. Actualmente hay unos acuerdos de cooperación entre el TSA y ICE, Inmigración, y entonces las personas, como por ejemplo que tengan una residencia que esté pendiente, que no haya una decisión final, personas que tengan un caso de asilo que esté pendiente, y también las personas, por ejemplo, que hayan entrado con una visa al país, se hayan quedado y estén fuera de tiempo, o sea, hayan violado las condiciones de esa visa, pues sí están en peligro de que si viajan en vuelos domésticos dentro aquí de los Estados Unidos, pueden estar expuestas a ser detenidos. Hemos visto que han habido aumentos en las detenciones. Anteriormente se veían detenciones de alrededor de 10 detenciones por semana. Pero actualmente hemos visto un alza de entre 20 y 40 detenciones por semana en distintos aeropuertos de la nación. Nos preguntan, tengo residencia permanente por reunificación familiar, por mi hijo ciudadano. ¿A qué países puedo viajar? ¿Tengo que pedir permiso a USCIS y por qué tiempo? Bueno, si tiene su residencia por esa categoría, no debe tener ningún tipo de problema en viajar porque usted es residente. Ahora, el tiempo que esté fuera, si usted piensa permanecer fuera del país por más de 6 meses, pues debería entonces solicitar lo que se llama un reentry permit, un permiso para estar más tiempo fuera del país y que no tenga consecuencias sobre su residencia, porque si permanece mucho tiempo fuera, pues eso lo pueden tomar en consideración como que usted está abandonando su residencia y ya no es residente en los Estados Unidos. El fallo del noveno circuito sobre la fianza significa que ahora los inmigrantes detenidos podrían ser liberados mientras se deciden sus casos. Sí, es correcto. Es una decisión en noveno circuito, que el estado de Washington, que dice que las personas que sean detenidas por ahí no pueden permanecer, o sea, indefinidamente detenidas y que sí tienen derecho a solicitar una audiencia para determinar si son elegibles para una fianza o no. Esto es una victoria en el sentido de que se une a otras jurisdicciones que también han adjudicado favorablemente de que sí la persona tiene ese derecho. Anteriormente los jueces lo que estaban diciendo es que cuando la persona solicitaba una fianza decían que no tenían jurisdicción. Eso causó una ola de peticiones de habeas corpus delante de las cortes federales pidiendo que los tribunales federales adjudicaran favorablemente diciendo que sí la persona tenía un derecho a una audiencia delante del juez de inmigración para que por lo menos vieran su caso de solicitud de fianza. Entonces, esta decisión se espera que sea apelada por la administración actual del presidente Trump, lo cual, si es apelada, entonces conllevaría a que la decisión final la tiene que tomar el Tribunal Supremo Federal. Hay noticias sobre cubanos con I-220A que no los están dejando discutir el caso en corte y los jueces solo los dejan responder sí o no sin dar explicaciones. ¿Usted sabe si esto está pasando en todos los casos? Ok, vemos que ese punto específicamente en la Corte de Inmigración, si la persona tiene una I-220A, muchos de los jueces, por lo menos aquí en Miami, entienden que si no tiene un parol no califica para la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Entonces, en muchas ocasiones el juez lo que hace es una determinación de que al no tener parol no es elegible, no puede adjudicar la solicitud de residencia, y en esos casos lo que hacen en inglés se llama un pretermine, o sea que cierran el caso. Eso no impide de que la persona, si tiene algún otro remedio, pueda discutir su remedio, por ejemplo, un asilo, y también le da base si fuera negado el caso de asilo es negado y le cierran el caso de su residencia, usted tiene otra base para apelar delante del Tribunal Apelativo, el BIA. Nos dicen, soy clienta suya, soy I-220A con corte en marzo de 2027 y aún no he aplicado para la residencia. Voy para 4 años y medio en el país. ¿Qué usted me recomendaría hacer? Y en caso de aplicar para la residencia, ¿qué documentos debo presentarle? Bueno, si está en corte, sí, puede solicitar, puede aplicar a su residencia en corte.
¿Qué documentos necesitaría? Bueno, los documentos serían, por ejemplo, la I-220A, copia de ese documento. Necesitaríamos copia de si tiene pasaporte, copia del pasaporte, certificado de nacimiento, si puede conseguir sus antecedentes penales. Y ahora en las cortes también están tomando en consideración el buen carácter moral. Por ejemplo, que la persona haya presentado sus impuestos a tiempo, que no tenga ticket de tránsito, que no tenga ningún tipo de récord criminal. Todos esos son elementos que son importantes en el momento de presentar una residencia. Soy I-220A. Si el BIA decide dar parol a los I-220A que fueron mal procesados después de que te hayan dado orden de deportación, ¿qué pudieras hacer? Ok, en esos casos, pues se podría tratar de hacer una moción de reapertura si usted apeló el caso y está en el tribunal apelativo, o sea, en el BIA se puede tratar de hacer una moción de reapertura. También es importante que ustedes, cuando vayan a las primeras audiencias delante del juez, pues que le expliquen o lo digan para récord que ustedes quieren dejar esa vía abierta, que si en un futuro el BIA, el Tribunal Apelativo de Inmigración, decide favorablemente que ustedes pues, quieren dejar esa opción abierta para poder presentar su residencia en la corte. Así que eso le da más peso a un argumento en el futuro si tuviera que hacer una moción de reapertura, si ya tiene una orden emitida de deportación. Otra pregunta. Si me cerraron la corte, USCIS puede enviarme nuevamente. Sí, podrían, ya que, como por ejemplo en la administración anterior, bajo el presidente Biden, los fiscales muchas veces desestimaban los casos basados en su discreción, lo que le llaman el prosecutorial discretion. Muchos de esos casos fueron desestimados, pero en la misma orden decía que podían, que era sin perjuicio, o sea, que en un futuro el gobierno podía volver a presentar esos casos en corte, así que sí lo pueden hacer. Soy I-220A y recientemente me pusieron corte. ¿Qué cree de enviar cierre de corte y la residencia a corte? Bueno, en cuanto al cierre de corte, tiene que tener una base, no solamente porque ustedes I-220A le van a cerrar una corte, y más ahora la situación como está, los jueces, la tendencia es a no cerrar las cortes. Tiene que tener, por ejemplo, una petición familiar que ya esté aprobada, eh, algún elemento adicional para que el juez tome en consideración para un cierre de corte. Sobre si es aconsejable presentar su residencia en corte, yo le diría que sí, con el argumento que se está haciendo de que consideren esa I-220A como un parol o una entrada legal para que usted pueda en un futuro, si el BIA decide favorablemente, pues sea elegible para la ley de ajuste cubano. Soy I-220A sin corte. Si me llegaran a poner corte, enseguida que me la pongan, debo aplicar a la residencia en la misma corte para tener otra defensa además del asilo. Sí, es parecida a la pregunta anterior. Debe considerar esa opción. No significa necesariamente que el juez de inmigración le va a aprobar su caso de residencia, pero sí tiene otro elemento. Si usted tiene, por ejemplo, un asilo y en el peor de los casos le negaron su asilo, tiene otro elemento para hacer una apelación, que sería apelar la decisión por el asilo, pero también apelar la decisión si le denegaran o le cerraran el caso de residencia. Un I-220A con corte, siendo cubano, ¿cómo puede cerrar la corte con la jueza Michelle Araneta? Simplemente por el hecho de que usted tiene una I-220A no es suficiente base para que ella o cualquier otro juez le cierre el caso en corte. Tiene que tener otros elementos que usted pueda demostrar que conlleven a un cierre en la corte. Otra persona nos dice, cuando tienes I-220A y te ponen corte, ¿qué pasa con la residencia que había solicitado con USCIS? Ok, cuando usted lo ponen en corte, si usted era I-220A y solicitó su residencia con UCIS, normalmente UCIS lo que hace es que le cierra el caso administrativamente porque la jurisdicción es con la corte. Cuando usted mira su NTA, los cargos que le ponen, normalmente una I-220A se supone que la hayan marcado con la segunda casilla, lo cual la jurisdicción corresponde a la corte. Entonces, UCI lo que hace es que ellos entienden que no tienen la jurisdicción para adjudicar su caso de residencia y lo cierran administrativamente. Abogado, soy CBP sin asilo. Si mando cerrar mi corte, que me la pusieron para el 28, lo que me busco es que me la adelanten.
No necesariamente, eso va a depender del juez. Hay jueces que, si usted tiene CBP y cumple con todos los elementos y puede probar de que usted, por ejemplo, ya solicitó su residencia, que se hizo sus huellas, que no tiene ningún récord criminal, pues hay algunos jueces que sí cierran los casos en corte. Hay otros jueces que no. Entonces habría que evaluar ese elemento de quién es el juez y cuál es la tendencia del juez, si cierra los casos o no. La siguiente pregunta. Soy CBP1, solicité la residencia, pero el juez se negó a cerrarme la corte. ¿Esta situación me puede afectar la residencia? Ok, en esos casos, cuando usted está en corte y entró con CBP1, los cargos, el NTA, le marcan la primera casilla que usted es un inmigrante arribante al país, que es un arriving alien. La jurisdicción radica con UCIS para determinar la residencia, si la aprueban o no la aprueban. Ahora, si le afecta en cuanto a su caso, bueno, si el juez no le cerró el caso en corte, significa que usted tiene que tener otro remedio delante del juez. Por ejemplo, un asilo, un withholding of removal, protección en contra de la tortura. Tiene que tener algún otro remedio que el juez pueda adjudicar delante de él. Porque si no, si usted llega a la fecha de corte y lo único que tiene es su residencia con UCIS, técnicamente ese remedio no está delante del juez y el juez puede ordenar su deportación si no tiene otro remedio. Otra persona nos dice, soy del CBP1. ¿Qué pasa si me llega la notificación de adelanto de corte y no la veo a tiempo? En esos casos ha pasado mucho que están adelantando las cortes y dan muy poco tiempo de notificación. Tiene que estar bien alerta a sus casos en corte, que no le hayan cambiado la fecha y también tiene que estar bien pendiente a que la dirección esté actualizada con la corte, que cualquier notificación se la envíen directo a su nueva dirección. Si usted no comparece y fue citado correctamente a la corte, pues pueden ordenar la deportación en ausencia. Soy del parol humanitario, solicité la residencia y también el asilo afirmativo. ¿Debería cerrar mi asilo para que no me afecte la nueva regla de USCIS y no me envíen a la corte? Ok, el hecho de que usted solicite el cierre, eso de por sí no garantiza de que no lo van a remitir a la corte. Así que quizás en ese caso la tendencia sería tratar de esperar y ver si le adjudican su caso de residencia, y no presentar una moción pidiendo que se retire el caso, porque allá ahí entonces le está avisando a inmigración de que su caso está pendiente, de los elementos de su caso, y ellos entonces pueden tomar eso como una medida para entonces remitirlo a la corte. Soy del parol humanitario, pero no están dejando ver las actualizaciones en la página web de tu caso. ¿Están aprobando o no las residencias del parol humanitario? Sí, hemos visto que ya la pausa fue eliminada, o sea, está levantada la pausa y sí están adjudicando casos de residencia nuevamente. Así que dele un tiempo a ver qué ha pasado con su caso. Si ha pasado mucho tiempo, pues entonces puede hacer un inquiry con inmigración o en el peor de los casos, pues puede llamar a un congresista a ver si lo pueden ayudar en ese sentido. Pero sí están adjudicando los casos. Otra pregunta. Los cubanos que hicimos petición familiar y necesitamos el perdón I-601A, ¿ya podemos viajar para hacerlo? Ok, en ese caso, primero tienen que aprobarle su petición familiar. Tiene que ver que usted, el familiar, en inglés se llama el qualifying relative, el familiar que lo haya pedido o si usted está casada o casado, pues que le pueda otorgar ese perdón, porque ese perdón no lo puede otorgar todo el mundo. Por ejemplo, en el I-601A, quien único puede otorgarle el perdón son o los cónyuges o los padres, ya sean ciudadanos o residentes. Entonces, habría que determinar, número uno, si le aprobaron la petición, número dos, si califica para hacer el perdón, el I-601A, y número tres, habría que ver de qué país es, porque por ejemplo, ahora mismo si en Cuba, que usted tendría que salir, actualmente Cuba está dentro de la lista de los países que apoyan el terrorismo, y esos casos de adjudicación están ahora mismo congelados, no están tomando decisiones, así que no podría salir del país para llevar a cabo su entrevista. Así que todos esos son elementos que hay que considerar en su caso.
Yo le puse una reclamación a mi padre hace casi un año, pero no hay respuesta. ¿Hay alguna manera de comprobar si están procesando el caso o las reclamaciones de cubanos? Bueno, si ya la petición está aprobada, bueno, como le estaba explicando en la pregunta anterior, tiene que ver si ya está en la etapa consular. Esos casos ahora mismo no los van a estar decidiendo. Tendría entonces que esperar si hay un cambio y en un futuro puedan continuar con su proceso consular. Gracias por su información. Hasta un próximo programa. Muchas gracias.